Ahora sí vamos a ver lo que es el desarrollo ovular. El desarrollo ovular comienza con la fecundación, que es la unión de los dos gametos, recuerden, para formar el famoso huevo o cigote, ¿ya? Esta fecundación que va a formar el huevo cigote, que es diploide, tiene 3 etapas, 3 fases, doctores, que tienen que recordarse, porque lo han preguntado. La primera etapa es cuando, miren, acá está el espermatozoide, lo pueden ver, y el espermatozoide, miren, cuando va a fecundar al ovocito, tiene que atravesar sus capas del ovocito. Entonces, la primera capa que tiene que atravesar es estas células, que son células granulosas, ¿correcto? Esa es la primera etapa, atravesar esas células granulosas. Entonces, esa etapa, ¿cómo se llama? Se llama la fase en la cual se va a atravesar la corona radiada. Esa es la primera etapa. El espermatozoide libera enzimas para atravesar la corona radiada, que son células granulosas. Pero la etapa más importante es la segunda etapa, cuando se atraviesa esta capa que está de color celeste. Entonces, eso se llama, ¿no?, la zona pelúcida. ¿Y por qué es importante la zona pelúcida, que es la segunda etapa, ¿no?, la segunda capa que tiene que atravesar el espermatozoide? Es porque tiene 2 reacciones que tienes que acordarte, ¿ya? La segunda fase, que es cuando atraviesa la zona pelúcida, tiene 2 reacciones, acuérdate así. La famosa reacción acrosomal, que es la liberación de enzimas. Cuando a ti te digan que es una reacción acrosomal, es la liberación de enzimas, doctores. Enzimas hidrolíticas para atravesar lo que viene a ser la zona pelúcida, ¿correcto? Enzimas como la crosina, enzimas como la espermiolicina, etc. Entonces, cuando te hablen de liberación de enzimas en la segunda fase, esa es la reacción acrosomal. Y luego también acá hay otra reacción, la reacción de zona o reacción cortical, que consiste en que una vez que el espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida, ningún otro espermatozoide puede entrar a fecundar al ovocito. Entonces, la reacción de zona o cortical, doctores, lo que hace es evitar la polispermia. Solo un espermatozoide puede fecundar a un ovocito. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque se da la reacción de zona o reacción cortical, que es la que evita la polispermia. ¿Correcto? Muy bien. Y la tercera fase de la fecundación es cuando ya los núcleos del espermatozoide y del ovocito se fusionan. Entonces, eso se llama singamia o fusión de pronúcleos, con lo cual se restaura la carga genética y el huevo cigoto va a ser diploide, ¿verdad? Al fusionarse los 2 pronúcleos, el femenino como el masculino, y se forma el huevo o cigote. Ahí están las 3 etapas de la fecundación que tienen que acordarse. Luego viene la implantación. Entonces, para esto vamos a recordar todo el proceso del desarrollo ovular. Miren, ustedes conocen esta imagen, ¿no es cierto? Acá tenemos el ovario y quiero hacerles recordar que acá dentro del ovario, ¿no?, hay un ciclo del desarrollo de los folículos ováricos, ¿correcto? Entonces se forma el folículo primordial, el primario, el secundario. Recuerden que todo ese desarrollo de los folículos, ¿no?, ováricos es estimulado por la FSH, ¿no?, que viene de la adenohipófisis. Es la que estimula la ovogénesis. Luego tenemos este folículo maduro, ¿recuerdan? Que es el folículo de Graf. Este folículo maduro de Graf, por estímulo de la LH, ¿no?, la luteinizante, que se estimula por el estradiol, y acá hay un feedback positivo que debe recordar de fisiología, pico de estradiol, pico de LH, y la LH, ¿qué te produce? La expulsión del ovocito. ¿Cómo se llama eso? Ovulación. Ovulación. Se expulsa el ovocito, recuérdate que es el ovocito secundario, ¿no?, que se ha detenido, acuérdate, en metafase 2. Acuérdate de la ovogénesis. Cuando la mujer expulsa en la ovulación,
¿Qué es lo que expulsa? Un ovocito secundario que está detenido en metafase 2. Eso es lo que expulsa, producto de la luteinizante, de la LH. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este ovocito secundario llega a esta parte de la trompa, del oviducto, que es el tercio externo, o también llamada ampolla. Y miren qué se va a producir ahí, la fecundación. Ahí es donde el ovocito se junta con el espermatozoide y se produce la fecundación, con las 3 etapas que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce la fecundación? En el tercio externo de la trompa de Falopio, o también llamada ampolla. Ahí se produce. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente 24 horas el proceso, ya que eso le va a tomar a desarrollarse las 3 fases que hemos mencionado: corona radiada, zona pelúcida y fusión de pronúcleos. Producto de la fecundación se forma el huevo cigote, que va a hacer una intensa mitosis, como estamos viendo ahí. El huevo o cigoto empieza a hacer mitosis, se duplica, se cuadruplica y así, hasta que llega a una estructura de 16 a 32 células. ¿Cómo se llama esa estructura de 16 a 32 células? Se llama estadio de mórula. Estadio de mórula. Y miren que en ese estadio es donde ingresa al útero. ¿Correcto? En estadio de mórula. Ahí, ¿cuánto ha pasado? Más o menos ha pasado 3 a 4 días post-fecundación, ¿correcto? Siempre la referencia es la fecundación. Entonces, a los 3-4 días post-fecundación, el estadio de mórula, ¿no?, ingresa al útero. Pero sigue, ¿no es cierto?, diferenciándose este estadio, porque el tercer estadio, ¿no?, viene a ser el estadio de blastocisto. ¿Y por qué es muy importante el estadio de blastocisto? Porque en ese estadio es donde se produce la implantación. Pregunta de examen: ¿en qué estadio se implanta? En estadio de blastocisto. A los 6 a 7 días post-fecundación. A los 6 a 7 días post-fecundación, el blastocisto se implanta en el fondo uterino, en este endometrio secretor que va a tomar el nombre ahora de decidua, ¿correcto? Que es el endometrio secretor. ¿Estamos? Ya está. Entonces ahí se implanta en el fondo uterino, ¿ya? Muy bien. Y a partir de ahí, recuerden que se va a implantar, a anidar y empieza a formarse la estructura del trofoblasto y luego ya va a dar desarrollo a diferentes estructuras, como vamos a ver. Entonces, aquí está, miren, en una visión macroscópica, el blastocisto, ¿no?, que se implanta en el endometrio que está en la parte superior, ¿ya? Entonces, este es el endometrio, ¿no es cierto? Y miren cómo las células del blastocisto son las que van a ir invadiendo al endometrio secretor, que se va a conocer con el nombre de decidua, ¿correcto? Entonces, miren, quiero que recuerden las estructuras del blastocisto. Estas células, ¿no?, que invaden hacia el endometrio se llama sincitio trofoblasto. Esas células que tienen capacidad invasiva, pero controlada, se llaman sincitio trofoblasto. Las células que están rodeando a esta capa interna de células celestes se llama citotrofoblasto, ¿correcto? Citotrofoblasto. Y esta masa celular interna se llama embrioblasto. Entonces, acá, ¿qué les quiero decir? Que esa estructura del blastocisto que se implanta, ¿no?, está formado por una masa celular interna que se llama embrioblasto, que lo están viendo de color celeste, y que va a dar origen al embrión. Y otra masa celular externa, que es el trofoblasto. El trofoblasto tiene 2 divisiones. Unas células ordenadas, bien diferenciadas, que se llaman el citotrofoblasto. Y otras células que tienen capacidad invasiva, no se delimitan,
su capacidad invasiva es controlada y van invadiendo al endometrio, que se llama el sincitio trofoblasto. Y justamente esta estructura es la que va a producir la famosa HCG, ¿no? La subunidad beta del HCG, que es la que va a dar diagnóstico precoz al embarazo. Debemos recordarlo de esa manera, ¿correcto? Muy bien. En lo que viene a ser los periodos del desarrollo humano, acá es importante recordar, ¿ya? Se va a dividir el desarrollo humano en 3 etapas. La primera etapa, que se conoce con el nombre de periodo preembrionario, las 3 primeras semanas. La segunda etapa, que viene a ser el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana. Y el último, que es de la 8ª a la semana 38, que es el periodo fetal. Acuérdense esa clasificación, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos periodos. En el preembrionario, recuerden que acá hay una etapa de división celular intensa por mitosis, porque cuando se forma el huevo cigoto, ahí lo tenemos, que es diploide, ojo, por la fusión de gametos, se forma el huevo cigoto que es diploide, y por una inmensa mitosis pasa a un estadio de mórula cuando tiene 16 a 32 células, luego al periodo de blástula o blastocisto, que es el periodo en el cual se va a implantar en el fondo uterino, y finalmente el periodo de gástrula. Recordar acá en el periodo de gástrula, por favor, que tiene los 3 tejidos embrionarios, que viene a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, a partir de la cual se van a formar, ¿verdad?, todos los tejidos, los órganos y los sistemas, ¿ya? Muy bien, justamente ese periodo de diferenciación es el que comprende el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana. Ese periodo embrionario es muy importante, recuérdense, doctores. ¿Por qué? Porque es el periodo de organogénesis, morfogénesis, histogénesis, como quieras llamarlo. Es el periodo de diferenciación. Es lo que acabamos de decir. La gástrula, que tiene los 3 tejidos embrionarios, empieza a diferenciarse en los diferentes tejidos, ¿correcto? El endodermo, por ejemplo, acuérdate de embriología, va a formar la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, el urotelio, etc. El mesodermo, el músculo, el tejido óseo, el tejido conectivo. El ectodermo, el sistema nervioso, la piel y los anexos. Entonces mira cómo en el periodo de gástrula, a partir de esos tejidos embrionarios, se van a producir la diferenciación. Entonces ese periodo de diferenciación, llamado organogénesis, morfogénesis, es el periodo embrionario. Recuérdate, de la 3ª a la 8ª semana. Y finalmente tenemos el periodo fetal. El periodo fetal es el periodo de crecimiento, el periodo de maduración. Entonces el bebito empieza a ganar, primero gana talla y lo último que gana es peso, ¿correcto? Primero la talla y luego el peso. Ese es el orden en el crecimiento fetal, ¿no?, que es el periodo de maduración. Pero acá también hay otro concepto importante, que es el concepto de la teratogénesis. En estos periodos del desarrollo humano que hemos visto, que son 3, ¿dónde hay mayor riesgo para malformaciones? Respuesta: en el periodo embrionario, ¿correcto? De la 3ª a la 8ª semana. O sea, en ese periodo de diferenciación, de organogénesis, es ahí donde hay más riesgo, ¿correcto?, de malformaciones. O sea, de que una noxa, una injuria, altere el desarrollo normal de una estructura.
Y una malformación que frecuentemente lo preguntan son los defectos de tubo neural. Recordemos que las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías, ¿ya? Las malformaciones o defectos congénitos mayores más frecuentes son las cardiopatías, ¿no? Acuérdate, el CIB, que es el más frecuente de las cardiopatías, ¿no? Pero otros representativos son los defectos de tubo neural, como el meningocele o el mielomeningocele, ¿no? Que se producen, ¿no? Que lo han preguntado a la 4ª semana del desarrollo humano, ¿correcto? A la 4ª semana del desarrollo humano, los famosos defectos de tubo neural. También es importante recordar que estas alteraciones en el desarrollo de las estructuras depende del momento en el que se produce la alteración. Entonces, miren, si nos enfocamos en el periodo embrionario, como ahí está, si se afecta al inicio del periodo embrionario, cuando se está formando la estructura, entonces a esa anomalía congénita le vamos a llamar malformación, ¿correcto? Malformación porque se ha producido la alteración al inicio de su formación. Ejemplo de malformaciones congénitas menores, la polidactilia. Mayores, las cardiopatías congénitas, los defectos de tubo neural, etc. Luego, si se producen durante el proceso, ahí está, durante el proceso se llama disrupción, ¿correcto? Durante el proceso del desarrollo del órgano, del tejido. Ahí el ejemplo clásico, recuérdense, de disrupción es bridas amnióticas. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y cuando se afecta ya al final del periodo embrionario, cuando ya la estructura está formada, entonces la anomalía congénita se llama deformidad, cuando se afecta al final, deformidad. Ejemplo, el pie equinovaro o pie sambo, ¿correcto? Entonces, esta es la clasificación de lo que vienen a ser las anomalías congénitas: malformación, disrupción y deformidad. ¿Ya? Acuérdense de ello. Anexos fetales. Perfecto. Vamos a hablar ahora de los anexos. Entonces, tenemos acá lo que es alantoides. Miren, de este gráfico, lo que quiero que recuerden es que tenemos por acá una estructura, ¿no?, que es anexa al cordón umbilical, que se llama alantoides. ¿Cuál es la importancia del alantoides? En realidad es un vestigio, no tiene mayor función como tal. Y su persistencia, ojo, te pueden preguntar eso, forma el famoso uraco, la persistencia del alantoides, ¿ya? Forma el uraco. Luego tenemos el saco vitelino, ahí está, el saco vitelino, ¿correcto? Acá lapsus, el saco vitelino es una estructura importante, ¿ya? Sobre todo en las primeras semanas del embarazo. El saco vitelino tiene como función más importante la nutrición del embrión, del nuevo ser, en el primer trimestre del embarazo, cuando todavía no hay placenta. Entonces, cuando te pregunten, ¿quién nutre al embrión antes de que se forme la placenta o en las primeras semanas del embarazo? El saco vitelino es el que se encarga de la nutrición precoz. Forma glóbulos rojos, eso se llama hematopoiesis mesoblástica, ¿correcto? Entonces, en el primer trimestre del embarazo, el saco vitelino forma los glóbulos rojos. Eso se llama hematopoiesis mesoblástica. También forma de las paredes del saco vitelino, derivan las células de las gónadas, las células primordiales, las ovogonias en el caso de la mujer, la espermatogonia en caso de un feto masculino, derivan de la pared del saco vitelino.
y produce esta hormona o esta proteína que es el alfa-fetoproteína, esta estructura glicoproteica llamada alfa-fetoproteína, ¿ya? Por eso si asociamos, ¿no?, el alfa-fetoproteína es un marcador de cáncer de testículo, ojo, ¿y eso qué tiene que ver? Porque hay un cáncer de testículo, un tumor de testículo de tipo no seminoma, que lo vamos a ver en urología, que produce alfa-fetoproteína. Y justamente se llama tumor de saco vitelino, que es frecuente en los niños, ¿ya? Entonces acuérdate ahí, el cáncer de testículo, no seminoma, tumor de saco vitelino, produce alfa-fetoproteína, que es su marcador tumoral. También acuérdate que es el marcador tumoral para el cáncer de hígado, hepatocarcinoma, ¿verdad? Hepatocarcinoma. Y también vamos a ver que tiene importancia en lo que viene a ser el tamizaje de cromosomopatías, como vamos a ver más adelante. Muy bien, esas son las funciones del saco vitelino. Vamos avanzando. Líquido amniótico. El líquido amniótico es un líquido claro, transparente, que tiene un pH de 7.4, como lo estamos viendo acá. Un pH alcalino, ¿correcto? Cuyo volumen a término, en un embarazo a término, es aproximadamente de 1 litro, ¿ya? De 1 litro. Muy bien. Decimos que el líquido amniótico en las primeras 20 semanas del embarazo tiene origen materno, porque es un ultrafiltrado del plasma de la madre. Es un trasudado del plasma materno. Entonces, en las primeras semanas tiene origen materno. Pero pasadas las 20 semanas del embarazo, doctores, tiene origen fetal. ¿Qué es el líquido amniótico? Es la orina del feto. Es la orina del feto. Entonces, ese es el origen, miren, del líquido amniótico, ¿no? Diferente de acuerdo a la edad gestacional. Y el principal mecanismo de excreción, doctores, el líquido amniótico, una vez que se produce, lo que hace el bebito es deglutirlo. Y de esa manera lo elimina, deglute. Entonces, mire el circuito, el bebito orina, deglute, orina, deglute. Ese es el circuito que hace el líquido amniótico. Tiene múltiples funciones el líquido amniótico. Es termorreguladora, favorece el desarrollo de los pulmones. Por eso el oligohidramnios precoz se asocia a hipoplasia pulmonar. Cuando hay poco líquido amniótico a edades muy tempranas del embarazo, eso se asocia a hipoplasia pulmonar. Entonces, es termorreguladora, favorece el desarrollo de los pulmones, tiene efecto microbicida, ¿correcto? Favorece el desarrollo psicomotor también, el desarrollo motor del bebito, ¿ya? Muy bien. Y es amortiguadora, ¿no? Porque obviamente permite que el bebito esté flotando. Muy bien. Luego tenemos el cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura vascular muy particular, porque tiene una vena y tiene 2 arterias. Pero vean la característica de esta estructura. Una vena y 2 arterias. Y paradójicamente, la vena transporta sangre oxigenada. Y la arteria, las 2 arterias umbilicales, transportan sangre desoxigenada, ¿correcto? Entonces, esto se parece a lo que pasa en la circulación pulmonar. Cuando te pregunten cuáles son las venas que transportan oxígeno, vena umbilical en el feto y la vena pulmonar en el adulto. Diferente pregunta, si te dicen qué arterias transportan CO2, las arterias umbilicales y la arteria pulmonar. ¿Te dan cuenta? Entonces se parece a la circulación pulmonar. Entonces tienen esa particularidad, ¿no? Y su estructura, una vena y 2 arterias, rodeadas por un tejido conectivo, que es la gelatina de Wharton, conformada por glucosaminoglicanos y colágeno tipo 4. ¿Estamos? Este tejido conectivo es el que finalmente rodea a los vasos umbilicales. Recordar acá el dato de que la vena umbilical en el adulto, recuerden que produce el ligamento redondo o ligamento de Teres. ¿Estamos? Ligamento redondo o ligamento de Teres
en el hígado proviene de la vena umbilical. Y las arterias umbilicales producen las llamadas arterias vesicales superiores y el ligamento umbilical, ¿no? Esas son las estructuras que derivan de los vasos umbilicales. Y otro dato importante acá es que en la ecografía vamos a ver así en un corte transversal al cordón umbilical 2 arterias y una vena, ¿correcto? 2 arterias y una vena. Por eso acá hablamos del signo de Mickey Mouse, para los que han tenido infancia, ¿correcto? Ahí está, signo de Mickey Mouse. Acuérdate esa conformación particular. ¿Por qué? Porque si yo observo que solo hay una arteria umbilical en el cordón, esa es una malformación vascular. Es la malformación vascular más frecuente, doctores. Arteria umbilical única, que en el 10 a 15% de los casos se asocia a malformaciones congénitas, digestivas y genitourinarias. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo en el cordón umbilical observo solo una arteria, hay que buscar malformaciones. Por eso al recién nacido que le solicitamos ecografía abdominal, ¿correcto? Al recién nacido le vamos a solicitar ecografía abdominal, ¿no? Abdominal, al recién nacido, ¿correcto? Para descartar justamente esas malformaciones congénitas. Muy bien, ese es el principio que deben recordar, ¿no? Entonces acá podemos poner como ejemplo la famosa secuencia de Potter, que es lo que deben tal vez asociarlo. ¿En qué consiste la secuencia de Potter? La secuencia de Potter consiste en que el feto tiene agenesia renal. ¿Esa agenesia renal con qué se relaciona? Ahí está, pues, malformaciones genitourinarias con arteria umbilical única. ¿Y qué va a producir esa agenesia renal? Como no hay riñón, no hay buena producción de orina. Y si no hay buena producción de orina, ¿qué pasa con el líquido? Disminuye. Entonces, agenesia renal, arteria umbilical única, ¿qué produce? Oligohidramnios. Y el oligohidramnios, ¿qué produce? Malformaciones faciales e hipoplasia pulmonar. Entonces, a eso se conoce con el nombre de secuencia de Potter. Agenesia renal, que se asocia a arteria umbilical única, produce oligohidramnios, y el oligohidramnios que produce hipoplasia pulmonar y malformaciones faciales. Esa es la famosa secuencia de Potter. Pero el anexo fetal más importante es la placenta, doctores, ¿ya? Cuando les pregunten sobre la placenta, decimos que tiene un origen feto-materno. La parte materna de la placenta se llama decidua basal y la parte fetal se llama corion frondoso. ¿Correcto? Entonces, porque hay diferentes tipos de decidua, parietal, capsular y basal, pero de la basal es donde se origina la placenta. Y el corion también, hay un corion liso y un corion frondoso. Del corion frondoso es que va a formar parte la placenta, ¿no? También se dice que deriva del trofoblasto en sí, la placenta, del trofoblasto, ¿no? Porque si ustedes recuerdan del blastocisto, del embrioblasto deriva el embrión y del trofoblasto deriva la placenta, ¿correcto? Muy bien. La placenta finalmente va a tener un remodelado vascular, que es importante que lo recuerden. ¿Estamos? Ese remodelado vascular se produce en las llamadas oleadas de placentación. ¿En qué consisten esas oleadas de placentación? Si vemos por acá, tenemos acá las arterias espirales, ¿verdad? Ahí están las arterias espirales, que son las ramas finales de la arteria uterina. Acuérdense, ramas finales de la arteria uterina, ¿ya? Y en la parte superior tenemos a las células del trofoblasto. Vamos a verlo. Ahí está, de color celeste, miren, acá. Las células del
trofoblasto. Ahí está, ¿ya? Y esta parte superior es el endometrio y esta parte inferior es el miometrio, ¿no? Y acá están las arterias espirales. Entonces, miren, estas células del trofoblasto que se han formado producto de la implantación, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a invadir a la capa de las arterias espirales. Entonces, miren el proceso. Quiero que se enfoquen en el proceso, miren. Esas células del citotrofoblasto van a empezar a invadir. Ahí está, miren, empezó la invasión. Invaden la capa muscular de la arteria espiral. Entonces, lo que hacen es que la arteria espiral pierda capa muscular. Entonces, ese proceso de invasión de las células del trofoblasto va aumentando. Primero es, como están viendo, en la porción endometrial de las arterias espirales, en la porción endometrial. A eso se va a conocer con el nombre entonces de primera oleada de placentación, que ocurre a la semana 9 a la semana 12. Entonces esa es la primera oleada, ¿no? Cuando las arterias espirales invaden la capa muscular de las... cuando las células del trofoblasto invaden la capa muscular de la arteria espiral, pero la porción endometrial. Porque luego se profundizan e invaden hasta la porción miometrial, miren, de la arteria espiral, ¿no? ¿Y qué han logrado? Miren, han logrado formar, producto de esta invasión del trofoblasto, formar un vaso, una arteria espiral grande, con bastante luz, y que no tiene capa muscular. Entonces ya a esta segunda etapa, donde las células del trofoblasto invaden hasta la porción miometrial de las arterias espirales, se conoce con el nombre de segunda oleada, que se produce a la semana 18 a la semana 20. Muy bien. Entonces, si vemos en un corte transversal a la arteria espiral, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver que la arteria espiral en un inicio es así, ¿correcto? Es así. Es con una gruesa capa muscular y poca luz, ¿correcto? Así es la arteria espiral en una mujer que no está embarazada. Producto de estas oleadas de placentación, producto de esta invasión de las células del trofoblasto a la capa muscular de las arterias espirales, es que se produce un remodelado. Y ahora la arteria espiral es así. Una arteria con bastante luz y que no tiene capa muscular, miren. Por eso está dilatado, porque no tiene capa muscular. Entonces, producto de estas oleadas, es que hay un remodelado vascular, estimulado por estos factores de crecimiento. El factor de crecimiento endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario. Entonces estos dos factores angiogénicos permiten el remodelado. De tal manera que el flujo útero-placentario va a ser alto. El flujo es alto y la resistencia baja, porque ha habido un buen remodelado. Miren cómo la arteria ha crecido, buena luz, no tiene capa muscular, entonces hay alto flujo sanguíneo y baja resistencia, producto de este remodelado vascular. ¿Y a cuánto llega ese flujo útero-placentario? Acá está. El flujo es de 500 a 700 mililitros por minuto, producto de estas oleadas de placentación. Por lo cual el útero a término, ojo, el útero a término consume casi un 15% del gasto cardíaco. Es lo que se lleva el útero de una mujer embarazada cuando está a término. 15% del gasto cardíaco, debido a todo este proceso de remodelación vascular y aseguramiento de un buen flujo útero-placentario. Muy bien. La unidad microscópica de la placenta se llama vellosidad corial, porque la unidad macroscópica se llama cotiledón.
¿ya? Entonces son las unidades funcionales. La microscópica se llama vellosidad corial y la macroscópica se llama cotiledón. Miren cómo se forma la vellosidad corial, que son de 3 tipos: primaria, secundaria y terciaria. Entonces acá tenemos una vellosidad corial que se ha formado producto de la implantación. ¿Se acuerdan que en la implantación se formaba el trofoblasto? Claro, estas células que están viendo ordenaditas, mira, ordenaditas, estás viendo acá la célula, ¿no? Ordenadas, tienen límites, es el citotrofoblasto. Y estas células que estás viendo desordenados, no hay límites, es el sincitiotrofoblasto, que ha ido invadiendo al endometrio, ¿te acuerdas? Al endometrio, la decidua ha ido invadiendo, ¿ya? Entonces esta vellosidad primaria está formado simplemente por esto. Las células del sincitio y del citotrofoblasto. Ahí está. Las células desorganizadas son el sincitiotrofoblasto y las que están organizadas es el citotrofoblasto. Entonces, esta es la vellosidad corial primaria, formada por sincitio y citotrofoblasto, ¿no? Y lo que ves afuera de rojo es básicamente el espacio intervelloso, a donde llega la sangre materna, ¿no? Para luego hacer intercambio con los capilares fetales de sustancias, que ya lo vamos a ver. Entonces sigue madurando y luego se forma la vellosidad corial secundaria. Y como puedes ver acá, en la vellosidad corial secundaria, entonces tienes acá el citotrofoblasto, células ordenadas, sincitio, y miren que se forma el centro del cito. Tejido conectivo, tejido conectivo. Entonces cuando tú tengas en una vellosidad corial, además del sincitio y el citotrofoblasto, al centro tejido conectivo que viene de mesodermo, a eso ya le llamas vellosidad corial secundaria, ¿ya? Entonces a la vellosidad primaria, que todo es trofoblasto, le aumentas tejido conectivo, vellosidad corial secundaria. Y finalmente tienes la vellosidad corial terciaria, que es cuando se producen los capilares fetales. Entonces ves acá el citotrofoblasto, tejido conectivo y miren, vasos. Pero estos vasos, ¿de dónde son? Del feto, ¿correcto? Son capilares fetales. De tal manera entonces que la vellosidad corial terciaria está formada por trofoblasto, por tejido conectivo. ¿Y qué lo distingue de los demás? Los capilares fetales, porque ya tiene capilares fetales. Y ahora sí puede haber intercambio entre la sangre materna que está en las lagunas, como lo pueden ver acá mejor. Acá está el espacio intervelloso, acá está la sangre materna. Entonces puede haber intercambio entre la sangre materna y los capilares fetales. Solo que tienen que atravesar estas capas, ¿no? El endotelio de los capilares del feto, el trofoblasto, y es así como llega a los capilares del feto. Y ahí entonces se produce el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal, ¿ya? Entonces miren la diferencia entre los tipos de vellosidades coriales. Si lo vemos desde otro punto de vista, una placenta ya madura, desarrollada, la vamos a ver así, ¿no? La cara fetal, ¿no? Va a estar formada por el cordón umbilical, ¿no? Entonces ahí está el cordón umbilical con su estructura particular, una vena que transporta oxígeno, ¿no? Transporta oxígeno hacia el feto, y 2 arterias umbilicales que se llevan el CO2, ¿correcto? Que se llevan el CO2 del feto. Muy bien, entonces recuerda que la vena umbilical es la que transporta oxígeno hacia el feto y las arterias umbilicales sacan CO2 del feto. Muy bien, ahí está el cordón. Luego esta parte superior se llama placa coriónica. Ahí está la placa coriónica, que es la parte superior por donde van a ir las ramas de los vasos umbilicales. Luego en la parte central tenemos el espacio intervelloso, o sea, el espacio que está entre las vellosidades coriales. Por eso se llama intervelloso. Y es ahí donde se va a producir el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal. ¿Por qué? Porque la parte
inferior viene a ser la placa basal, donde ahí vemos las arterias espirales, o sea, los vasos maternos. Entonces, en la placa coriónica está el epitelio amniótico, el trofoblasto, el espacio intervelloso, tenemos las vellosidades y la sangre materna, que viene de la placa basal, donde están las arterias y los vasos maternos, ¿correcto? Entonces, miren, ahí está la estructura. Entonces, si nosotros de esta estructura típica de la placenta, ¿no?, sacamos, ¿no?, una muestra, ahí está la muestra, miren, ahí está, y la agrandamos, como estamos viendo acá, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la circulación fetal en la parte superior, o sea, dentro de la vellosidad coreal, porque se acuerdan, la vellosidad coreal terciaria tenía capilares fetales, ahí está. Y la circulación materna, que va a estar en el espacio intervelloso, acuérdate, el espacio intervelloso, porque ahí es donde se va a depositar la sangre materna, en las lagunas del espacio intervelloso. Entonces acá está la circulación materna. Entonces, para hacer intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal, se tienen que atravesar ciertas estructuras, como tiene que ser, por el lado fetal, el endotelio de los capilares fetales, y por el lado materno, ¿no?, las estructuras del trofoblasto, el cito y el sincíteo trofoblasto. Entonces, estas son las estructuras que las sustancias tienen que atravesar para hacer el intercambio entre la circulación materna y la circulación fetal, ¿no? Y comenzamos con el transporte de sustancias. En ese espacio entonces intervelloso, hacia los capilares fetales se va a dar el intercambio. ¿De qué? De gases, ¿correcto? Oxígeno, CO2, ahí está. ¿Y cómo se llama el mecanismo de transporte, ¿no?, para sacar CO2 del feto y meter oxígeno hacia los capilares fetales? Eso se llama difusión simple. Difusión simple, ¿correcto? Transporte de gases. Pero también tenemos nuestra fuente energética, nuestra fuente de energía, que es la glucosa. Y la glucosa se intercambia por difusión facilitada, porque utiliza transportadores, que son los famosos GLUT. Los famosos GLUT. En la placenta tenemos el GLUT1, el GLUT3, y a partir de las 20 semanas también aparece el GLUT4, que depende de insulina. Por eso la insulina es una hormona que participa en el crecimiento del feto, ¿correcto? Ahí está. Ambos son transporte pasivo, recuerden, sin gasto de energía, sin gasto de energía. Muy bien. Y finalmente tenemos el transporte de aminoácidos, de cationes y de vitaminas, que se realiza por transporte activo. Acá sí hay gasto de ATP, gasto de energía. Hay macromoléculas que pueden atravesar, ¿no es cierto?, el trofoblasto e ir a los capilares fetales, sí, la inmunoglobulina G. Y ese transporte se llama pinocitosis. Entonces, como vemos, la placenta finalmente es un medio de transporte. Utilizan diferentes medios de transporte para el intercambio de sustancias entre la circulación fetal y la circulación materna. Por eso es que en el ser humano la placenta, recuerden, se llama hemocorial, porque hay intercambio de sustancias. Hemocorial, por eso se le llama así a la placenta en el ser humano, ¿ya? Recuerden los mecanismos de transporte, ¿ya? Muy bien. A esta IgG que atraviesa la placenta, acuérdate, G de gestación, porque los otros anticuerpos no atraviesan la placenta, se conoce con el nombre de inmunidad pasiva natural. ¿Por qué pasiva? Porque le está dando al feto un anticuerpo ya formado. ¿Por qué natural? Porque no interviene la mano del hombre. Por eso cuando te pregunten entonces de inmunología, ¿cómo se llama el paso de anticuerpos de la madre al feto? Se llama inmunidad pasiva natural. Inmunidad pasiva natural. Durante el embarazo, la inmunoglobulina G atraviesa por pinocitosis la placenta y llega al feto.
por pinocitosis. Hay sustancias que ya no atraviesan la placenta. Tal es el caso de la insulina, tal es el caso de la heparina y tal es el caso de otros anticuerpos como la inmunoglobulina M. Esas no atraviesan la barrera placentaria, porque finalmente la placenta es una barrera selectiva. Barrera selectiva. Con el concepto de hormonas en el embarazo. Si hacemos un cuadro, ¿no es cierto? Y ahí ponemos acá las semanas del embarazo, ¿no? Vamos a ver que en las primeras semanas del embarazo, la hormona que va a alcanzar un pico de secreción alto, a las 8, 10 semanas, miren, alcanza su pico máximo de secreción, o sea, en el primer trimestre, 8 o 10 semanas, es la famosa HCG, la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona, recuerden que tiene dos subunidades, la alfa y la beta. La alfa tiene homología bioquímica, doctores. En cambio, la beta es la específica. Con la beta vas a hacer diagnóstico del embarazo, porque es la subunidad específica. En cambio, la subunidad alfa es compartida con estas hormonas, TSH, la hormona estimulante tiroides, LH y FSH. Entonces, estas hormonas, TSH, LH, FSH y la HCG, comparten la subunidad alfa. Hay homología bioquímica. En cambio, la específica es la subunidad beta, con la cual haces diagnóstico precoz del embarazo. Diagnóstico precoz del embarazo. Por eso dosas para descartar embarazo, un probable embarazo, dosas beta-HCG. Recuerda que la HCG es producida por el sincitio trofoblasto en la implantación. ¿Te acuerdas? En la implantación del blastocisto se empieza a formar el sincitio trofoblasto y esta estructura es la que produce el HCG. Y normalmente duplica su valor cada 48 horas. Ese concepto deben recordar. Cada 48 horas el valor del HCG se duplica, hasta que llega a su pico máximo, como están viendo, entre las 8 a 10 semanas. Llega o alcanza su pico máximo. ¿Qué les pueden preguntar de acá? ¿Desde cuándo puedo dosar beta-HCG para hacer diagnóstico precoz del embarazo? Entonces, para hacer diagnóstico precoz del embarazo, entonces podemos dosar de la siguiente manera la beta-HCG. Con respecto a la ovulación, 8 o 9 días posovulación puedo dosar beta-HCG. Con respecto a la fecundación, 6 a 7 días posterior a la fecundación puedo dosar beta-HCG para el diagnóstico precoz del embarazo. Y si es con respecto a la fecha de última regla, la beta-HCG se dosa a las 3 semanas en sangre o a las 5 semanas en orina. Entonces, ¿en qué momento doso beta-HCG? Depende de cuál es tu punto de partida. Si es con respecto a la ovulación, a los 8 o 9 días. Si es con respecto a la fecundación, 6 a 7 días. Si es con respecto a la fecha de última regla, a las 3 semanas en sangre o a las 5 semanas en orina. ¿Estamos? Si es con respecto a la implantación, ¿te acuerdas? 24 horas. Se implanta y a las 24 horas ya está produciendo HCG. Entonces todo depende de qué momento te estén preguntando para dosar la beta-HCG. ¿Y cuál es la función de esta hormona? La función se llama luteotrófica. ¿Qué quiere decir? Que mantiene funcional al cuerpo lúteo las primeras semanas del embarazo para producir progesterona. Porque normalmente cuando una mujer, recuerden, no queda embarazada, el cuerpo lúteo involuciona.
Pero cuando la mujer queda embarazada, el cuerpo lúteo se mantiene funcional las primeras semanas para producir progesterona, que es la hormona más importante del embarazo. Entonces, ¿quién mantiene funcional al cuerpo lúteo para producir progesterona en las primeras semanas? La HCG. Eso se llama función luteotrófica. Pero definitivamente, doctores, la hormona más importante del embarazo es la progesterona. Esta es la hormona más importante del embarazo. Su nombre te define. Promover. Gesterona, gestación. Promueve el embarazo, promueve la gestación. Entonces, sin progesterona no hay embarazo. Es la hormona más importante. ¿Estamos? Ya está. ¿Y por qué? Recordemos de un momento previo la producción. Ojo, antes de las 12 semanas, la progesterona es producida por el cuerpo lúteo. Ya sabes que el cuerpo lúteo se mantiene funcional por la HCG. Pero pasadas las 12 semanas del embarazo, ya la progesterona es producida por la placenta. Por la placenta. Entonces acuérdate esa diferencia, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es la más importante del embarazo? Por 3 razones. 1, forma la decidua. 2, baja la inmunidad celular. Por lo tanto, es la hormona responsable de la tolerancia inmunológica. Y 3, es el tocolítico endógeno. Es decir, es la hormona que relaja al útero para que éste crezca y el feto se pueda desarrollar. Por esas 3 razones, es la hormona más importante del embarazo. Te vuelvo a repetir. Forma la decidua, o sea, el endometrio secretor, para que el blastocisto se implante. Baja la inmunidad celular para evitar el rechazo del nuevo ser, o sea que la progesterona es la responsable de la tolerancia inmunológica. En el embarazo, entonces, recuérdate que baja la inmunidad celular para evitar el rechazo y, ojo, aumenta la inmunidad humoral. Ese cambio hay en el embarazo. Baja la inmunidad celular y aumenta la humoral. Entonces, cuando te pregunten la hormona responsable de la tolerancia inmunológica en la gestación, es la progesterona. Y la tercera función, relaja el músculo liso del útero, relaja el miometrio, por lo cual se dice que es el tocolítico endógeno. Tocolítico endógeno. Y este pueda crecer y desarrollarse. Entonces, por esas 3 funciones es que decimos que la progesterona es la más importante del embarazo. Luego tenemos los estrógenos. Y acá les quiero hacer recordar que de los diferentes estrógenos, el más importante en el embarazo y que va a aumentar es el estriol, L3. En cambio, el que cae es el estrógeno tipo 2, el llamado estradiol. Entonces, mire, esos cambios estrogénicos se ven en el embarazo. Aumenta el estriol y disminuye el estradiol. Acuérdate de ese cambio estrogénico. Y este cambio estrogénico te va a poder responder el hecho de que el embarazo es un reposo estrogénico. Porque si tú te acuerdas, ¿quién de estos tiene más actividad? Recuerden que si comparamos actividad estrogénica, potencia, si quieres llamarlo, el E2 es más potente que el E3, funcionalmente hablando. Entonces, como en el embarazo aumenta el menos potente y baja el más potente, se dice que el embarazo es un reposo estrogénico. Por eso el embarazo es un factor protector para neoplasias ginecológicas estrógeno dependientes, mama, endometrio. Cuando una mujer queda embarazada, es factor protector para cáncer de mama y cáncer de endometrio, ¿no? Por eso las monjitas, pues, ¿no? Las que no tienen hijos, son las que básicamente tienen más riesgo de estas neoplasias estrógeno dependientes, ¿no? Muy bien. Cuando te pregunten cuál es la hormona de la hipófisis que se produce en mayor cantidad en el embarazo, la respuesta es prolactina. La prolactina es la hormona hipofisiaria que más aumenta en el embarazo.
hasta la lactancia, ¿no? Recuerden que hay un estado de hiperprolactinemia fisiológica. Muy bien. Y también recordemos que tenemos al lactógeno placentario. Este lactógeno placentario es una hormona muy interesante, porque es una hormona que aumenta en el segundo o tercer trimestre, ¿correcto? Empieza a aumentar a partir del segundo trimestre y tiene su pico en el tercer hacia los capilares fetales. ¿Te acuerdas su mecanismo de transporte? Difusión facilitada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quién promueve el paso de glucosa de la madre hacia el feto? El lactógeno placentario. ¿Ya? Promueve el paso de glucosa de la madre hacia el feto. Para ello, ¿qué tiene que hacer el lactógeno placentario? Inducir una insulinoresistencia. Hacer que la insulina materna no trabaje. ¿Y por qué? Porque si tú quieres que la sangre de la madre le dé glucosa al feto, entonces la glucosa debe quedarse en la sangre materna, no debe pasar a sus células. ¿Quién hace eso? La insulina, pues. La insulina materna agarra la glucosa y lo mete dentro del hígado, el músculo esquelético o el músculo adiposo o el tejido adiposo, ¿no? Función de la insulina, ¿te acuerdas? A través de del GLUT4 mete la glucosa dentro de la célula. Pero como tú quieres que la glucosa se quede en la sangre de la madre para que luego pase hacia el feto, entonces tienes que hacer una insulinoresistencia, hacer que la insulina de la madre no trabaje, para que la glucosa se quede en la sangre materna y pueda pasar a los capilares fetales por difusión facilitada. Es por eso que esta hormona está relacionada fisiopatológicamente con la llamada diabetes gestacional. Con la llamada diabetes gestacional, ¿correcto? Esta hormona es prodiabética. Muy bien. De todas, ¿no? Porque la progesterona, el estrógeno, que son también de naturaleza esteroidea, también promueven la diabetes, pero esta es la más importante. Vayamos con los cambios fisiológicos en el embarazo, lo cual es muy preguntado en los exámenes. Recordemos los cambios locales, como pueden ser el agrandamiento del útero. El agrandamiento del útero, ¿no?, comienza acá. El útero llega a la parte superior de la sínfisis púbica. Cuando llega a la parte superior el útero, a la parte superior de la sínfisis púbica, más o menos se correlaciona con 8 a 9 semanas de embarazo. Cuando ya es extrapélvico, es decir, el útero sobrepasa la sínfisis, no se queda en el borde superior, sino lo sobrepasa, está por encima de la sínfisis, se vuelve extrapélvico, eso se correlaciona con 12 semanas de embarazo. Y cuando el útero alcanza el ombligo, es aproximadamente a las 20 semanas del embarazo. Y alcanza su máxima expresión llegando a la apófisis sifoides del esternón o reborde costal a las 36 semanas. Entonces, el agrandamiento del útero, hay que recordarlo, es muy importante. Sobre todo crece por hipertrofia, más que por hiperplasia, o sea, por aumento de volumen celular. Cuando crece el útero, gira un poco hacia la derecha. Hay una dextrorotación, gira a la derecha, ¿correcto? Y a partir de las 20 semanas, el útero, que ya ha alcanzado al ombligo, empieza a comprimir. ¿Qué cosa? La aorta y la vena cava inferior. Al comprimir la aorta puede generar ortostatismo, hipotensión ortostática. Al comprimir la vena cava inferior, doctores, disminuye el retorno venoso, con lo cual genera edemas, que hasta cierto punto son fisiológicos en el embarazo.
el edema de pie, el edema de piernas es fisiológico porque a partir de las 20 semanas el útero comprime la vena cava inferior, ¿correcto? Recuérdense de ese detalle. Y entre las 20 y 34 semanas, ojo que hay una correlación entre la altura uterina y la edad gestacional. Es decir, si la madre tiene 26 semanas, se correlaciona con 26 centímetros de altura uterina. Hay esa buena correlación. Recordemos los cambios genitales en el embarazo. ¿Cuáles son aquellos cambios genitales que tienen epónimo? Te preguntan, ¿no? El signo de Chadwick, esa coloración violácea azulada en las paredes vaginales se llama signo de Chadwick, coloración violácea, cianótica de las paredes vaginales. Es un signo precoz, ¿no?, del embarazo. El cuello se torna blando. El cuello uterino, cervix, se torna blando. Eso se llama signo de Godel, cuello blando. El útero también se torna blando. Eso se llama signo de Egar, útero blando. Luego tienes la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero. Esa fácil flexión del cuerpo sobre el cuello se llama signo de McDonald. Y puedes palpar los fondos de saco ocupados. Ese signo se llama noble budín, ocupación de los fondos de sacos laterales. Y también puedes tener una leucorrea fisiológica en el embarazo, producto del estímulo estrogénico. Esta leucorrea es blanquecina, pero fluida, para diferenciarlo de la leucorrea por cándida, ¿no?, que es blanca pero grumosa. No, acá es blanca y fluida y no tiene mal olor, ¿correcto? Entonces hay una leucorrea fisiológica en el embarazo. Entonces recordemos que estos son los llamados cambios genitales que se producen en el embarazo, ¿ya? Por ahí pueden revisar algunos cambios, ¿no?, adicionales a los que les gusta ya los datos más específicos, ¿no? Por ejemplo, el signo de Pisz-Kasek. Doctor, he escuchado, ¿qué es el signo de Pisz-Kasek? Es cuando el útero se torna irregular producto de la implantación. Como el blastocisto se implanta en el fondo uterino, el útero se torna irregular. Signo de Pisz-Kasek. Se palpa las arterias vaginales en el útero. Signo de Osiander. Palpación del pulso de las arterias vaginales. Signo de Osiander. Muy bien, pero los que hemos comentado son los más importantes definitivamente. Luego tenemos los cambios a nivel sistémico, a nivel cardiovascular, a nivel hematológico, a nivel nefrológico, a nivel pulmonar, a nivel del tubo digestivo y a nivel hepático. Estos cambios son a nivel sistémico. Entonces, es importante que lo recuerden, porque es súper preguntado en los exámenes, ¿ah? A nivel cardiovascular, recordar que en el embarazo aumenta la frecuencia cardíaca, 10 latidos por minuto, y aumenta el volumen sistólico, hasta un 50%. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, 10 latidos por minuto, y al aumentar el volumen sistólico, tú multiplicas, ¿verdad? Por cardio, acuérdate que frecuencia por volumen sistólico, que es igual al gasto. Por lo tanto, en una gestante hay un aumento del gasto cardíaco, hasta un 40 a 50%, ¿no? Por eso decimos que la gestante, cuando hace su falla cardíaca, hace con gasto cardíaco alto. De ahí acuérdate, miren, el gasto cardíaco está aumentado, porque la frecuencia y el volumen sistólico están aumentados. En el embarazo hay un proceso de vasodilatación, porque la progesterona relaja el músculo liso de los vasos. Entonces hay vasodilatación, y eso que produce disminución de la resistencia vascular periférica. Y al disminuir la resistencia vascular,
entonces cae la presión arterial. Cae la presión arterial. Entonces la presión arterial en el embarazo, doctores, cae en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre se restablece, pero en el primero y segundo cae, ya cae la presión, por esa vasodilatación y por disminución de la resistencia vascular. Es normal que haya soplo sistólico multifocal en el embarazo. Eso es por la hipervolemia, por el aumento del gasto. Y el eje del corazón se desvía hacia la izquierda. Ya se desvía hacia la izquierda. O sea, se vuelve más negativo. Acuérdate del electrocardiograma. ¿Cuándo es desviación a la izquierda? Cuando cae entre menos 30 y menos 90, ¿verdad? Entre menos 30 y menos 90 grados en el eje cardíaco se dice desviación hacia la izquierda. A nivel hematológico, recuerden que aumenta el volumen plasmático 45%, pero también aumentan los glóbulos rojos, aumenta el volumen eritrocitario 33%. Por ende, hay una hemodilución, porque aumenta más el plasma que los glóbulos rojos. Los dos aumentan, pero más el plasma que el glóbulo rojo. Por lo tanto, finalmente hay una hemodilución fisiológica en el embarazo, por aumento del volumen plasmático. Hay una leucocitosis fisiológica en el embarazo, ¿ya? Pero no hay desviación izquierda, ojo, no hay aumento de abastonados, solo hay una leucocitosis fisiológica, que va de 9.000 a 15.000 leucocitos, aprox, de 9.000 a 15.000. Esa leucocitosis fisiológica va con neutrofilia y con linfopenia, ¿correcto? Neutrofilia, linfopenia. Pero no hay desviación izquierda, ojo, no hay aumento de abastonados. Porque cada vez que los leucocitos ya aumenten demasiado, más de 16.000, o cuando aparece desviación izquierda, ya debemos descartar infecciones. Y también el embarazo, recuerden que aumenta factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno. Por eso se dice que el embarazo, doctores, es un estado protrombótico, ¿correcto? Protrombótico. Hay aumento del riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar. Y en la infección por coronavirus también aumenta el riesgo trombótico. A nivel renal debemos recordar que aumenta el tamaño del riñón 1 centímetro. Y al aumentar el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo renal. Eso aumenta el flujo plasmático renal y por ende aumenta la tasa de filtración glomerular. Si al riñón le llega más sangre, el riñón empieza a depurar más rápido la sangre. Entonces, a limpiar. Entonces, el riñón en una gestante es como la del diabético, ¿no? En su nefropatía incipiente. Hay una hiperfiltración glomerular. Y producto de ello, como el riñón de la gestante está limpiando más la sangre materna, a nivel sérico cae la creatinina, la urea y el ácido úrico. Los productos nitrogenados se eliminan más de la sangre. Por lo tanto, a nivel sérico, acuérdate, la creatinina, la urea, el ácido úrico, a nivel sérico, es decir, a nivel de la sangre materna, disminuyen por la hiperfiltración. Otro detalle importante es que en la gestante hay dilatación del uréter y de la pelvis, ¿correcto? Del uréter y de la pelvis. Porque la progesterona relaja el músculo liso de estas estructuras viscerales. Y eso genera éstasis urinaria. Asociado al reflujo vesicureteral, recuerden que en la gestante hay más riesgo de infección urinaria. Ojo, no aumenta la prevalencia, sino que hay más riesgo por estos cambios fisiológicos, hay más riesgo de infección urinaria. A nivel de los pulmones, recuerden que la gestante tiene una hiperventilación, porque la progesterona estimula al bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo empieza a hiperventilar o manda la acción, ¿no?, para que los pulmones generen hiperventilación.
Esa hiperventilación hace caer al CO2 y como es inversamente proporcional, aumenta el pH. Entonces, doctores, hay una alcalosis respiratoria que se compensa ¿con qué? Miren, ahí está, se compensa con esto, con una excreción urinaria de bicarbonato. Entonces, cuando te pregunten cómo se compensa esa alcalosis respiratoria producto de la hiperventilación, con la excreción urinaria de bicarbonato. Con eso se llega a compensar. Recordemos que el diafragma se eleva hasta 4 centímetros en la gestante. Se eleva hasta 4 centímetros. Eso hace en la gestante que aumente, ojo, el volumen tidal, pero disminuya el volumen residual. El volumen tidal aumenta por la hiperventilación, porque recuerden que el volumen tidal o volumen corriente, por neumología, es el volumen que entra y sale de los pulmones, ¿no? Que normalmente es 500 mililitros, pero que en una gestante aumenta, ¿correcto? En cambio, el volumen residual, que es ese volumen que siempre queda en los alvéolos para evitar el colapso, disminuye en la gestante por la elevación del diafragma hasta 4 centímetros. Entonces, esto te debes acordar, que el volumen tidal o corriente aumenta y el volumen residual disminuye. Y con respecto a las capacidades, la capacidad vital se mantiene constante, pero la capacidad pulmonar total disminuye por la elevación del diafragma. Eso también acuérdate de las capacidades. La vital se mantiene constante y la pulmonar total disminuye. Muy bien. Luego tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A nivel del tubo digestivo hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior, ¿correcto? Esto por la progesterona. La progesterona relaja el músculo liso del esfínter esofágico. Eso permite que en la gestante haya náuseas, vómitos, pirosis, reflujo. También el vaciamiento gástrico se vuelve más lento en la gestante. Y recordemos que también la progesterona, al relajar músculo liso, no solo del útero, sino de todos los sistemas, como estás viendo, vasos sanguíneos, uréter y el tubo digestivo, disminuye el peristaltismo y eso que genera estreñimiento, ¿ya? Estreñimiento. Muy bien. Lo que también debemos recordar a nivel de la vesícula biliar es que nuevamente la progesterona relaja músculo liso de la vesícula, generando atonía de la vesícula biliar. Es por eso que el embarazo es factor de riesgo, ¿para qué? Para colelitiasis, formación de cálculos. Entonces mira cómo la progesterona mantiene los cambios, ¿no?, en el embarazo, por la relajación del músculo liso. Acuérdate. A nivel del hígado, la fosfatasa alcalina duplica su valor, la albúmina disminuye, las proteínas plasmáticas y la más importante, la albúmina, disminuye y se mantienen constantes transaminasas, bilirrubina y tiempo de protrombina. Eso debes acordarte a nivel del perfil hepático. La fosfatasa alcalina puede duplicar su valor en el embarazo de manera fisiológica. Las proteínas plasmáticas como la albúmina, que es la más importante, baja. El hígado deja de producir en el embarazo albúmina. Por eso también la presión oncótica baja. Y por eso también aparecen los edemas, ¿no? Y lo demás se mantiene constante. Transaminasas, bilirrubina y el marcador de falla hepática precoz, que es el tiempo de protrombina, se mantiene constante. Luego tenemos acá el puerperio. El puerperio, doctores, es un estado que comprende las 6 semanas del posparto o 42 días del posparto. Es un estado de involución uterina. Entonces, todos los cambios que hemos visto empiezan a involucionar. El riñón regresa a su tamaño normal, de lo que había aumentado 1 centímetro, etcétera. La presión arterial
vuelve a su normalidad, el uréter, la pelvis que se habían dilatado nuevamente vuelven a la normalidad, y el útero también. Recuerden que el útero al primer día del puerperio puede llegar hasta estar por debajo del ombligo, ¿no? Y conforme van pasando los días en el posparto, el útero va a llegar a su tamaño normal. Más o menos a la semana del puerperio ya el útero va a involucionar, ¿no? Llegando a su, entre día 7, día 9, llegando a su estructura normal. Algo particular del puerperio que debemos recordar son los famosos loquios, que son esas secreciones de detritus, de células, etcétera, que se expulsan en el puerperio. En los primeros 3 días se llaman los loquios rojos o rubros, hasta las 2 semanas, serosos o serosanguinolentos, y ya entre las 2 y 6 semanas adquieren un color blanquecino, que se les llama alba, ¿correcto? Entonces, esa es la secuencia de los loquios en el puerperio. Si el loquio se torna purulento, fétido, debemos descartar infecciones, endometritis puerperal. Si los loquios rojos son muy persistentes, estamos frente a una hemorragia posparto, que cuando es tardío deberíamos descartar retención de restos placentarios, ¿no? Porque las 2 complicaciones más importantes del puerperio es la hemorragia posparto y la infección, que en este caso la más frecuente en el puerperio, la endometritis. Doctores, ¿cómo hacemos diagnóstico del embarazo? Para eso tenemos 3 datos. Diagnóstico presuntivo, que son los síntomas inespecíficos, probables, y luego ya los que confirman, que son los de certeza. Entonces acá ustedes tienen que reconocer qué tipo de síntomas es. Presuntivo, todo lo inespecífico, por ejemplo, las náuseas y los vómitos. Poliacuria, disuria, irritabilidad, se queda dormida, somnolencia. Estos son síntomas presuntivos, ¿correcto? Y todo lo que tiene que ver en la mama y en la piel. Mastodinia, tensión mamaria, hiperplasia de las glándulas de Montgomery, que están a nivel de la areola, etc. O la línea bruna, el cloasma gravídico, las estrías, etc. Todos los cambios cutáneos, al igual que en la glándula mamaria, también están dentro de los síntomas presuntivos. Los probables son los que están en mayor cantidad, por ejemplo, la amenorrea. Recuerden, la causa de amenorrea secundaria más frecuente, embarazo. O beta-HCG positivo, test de embarazo positivo. Ojo, la beta-HCG es probable de embarazo. Pero ¿cuál es la importancia de la beta-HCG, doctores? Que te hace diagnóstico precoz del embarazo. Es probable, pero es precoz. También tenemos los cambios genitales. Cuando te hablen del signo de Chadwick, Edgar, Godel, McDonald, Noble-Boudin, que lo hemos revisado, son síntomas probables. El agrandamiento del útero también es probable. El agrandamiento del útero, peloteo, las contracciones falsas, llamadas de Braxton y Hicks, también son síntomas probables de embarazo. Contracciones falsas y los movimientos en el feto. Los movimientos fetales percibidos por la madre son probables. ¿A qué edad la mamá percibe los movimientos fetales, doctores? Multípara a partir de las 20, nulípara 22
y si es una gestante con obesidad, a partir de los 24. Entonces, los movimientos fetales percibidos por la mamá son síntomas probables de embarazo y son síntomas también de bienestar fetal. En cambio, ¿quiénes confirman el embarazo? La ecografía transvaginal confirma el embarazo, doctores. Entonces, la beta-HCG hace diagnóstico precoz, pero probable, y la ecografía transvaginal te confirma. A las 4 semanas, saco gestacional. A las 4 semanas. A las 5 semanas, un embrión. Y puedo medir la longitud cráneo-caudal, que es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional. ¿Estamos? Ahí está, longitud cráneo-caudal, embrioncito, a las 5 semanas. A las 6 semanas, esto de acá, actividad cardíaca, latidos cardíacos, a las 6 semanas, latidos cardíacos. Entonces, esto confirma definitivamente el embarazo, la ecografía transvaginal. Otro diagnóstico de certeza, doctores, también, es cuando el personal de salud percibe los movimientos fetales. Si la mamá percibe los movimientos es probable, pero si el médico percibe, eso ya es certeza. ¿Correcto? Muy bien. Nutrición en el embarazo, ¿correcto? En la nutrición del embarazo hay que recordar, doctores, que los suplementos son bien preguntados. Para comenzar, una gestante debe aumentar en el segundo y tercer trimestre 300 kilocalorías al día. Porque el basal en una mujer que no está embarazada es 2.200 kilocalorías. Cuando quede embarazada, en el segundo o tercer trimestre, debe aumentar a 2.500 kilocalorías por día. Entonces, la pregunta ahí salta a la vista. ¿Cuánto debe aumentar una gestante en su consumo de kilocalorías? 300 kilocalorías al día, en el segundo a tercer trimestre. En la lactancia, debe aumentar 500 calorías por día, en la lactancia. 3 tipos de suplemento. El famoso folato, que nos previene los defectos de tubo neural, muy importante, la vitamina B9. El hierro, suplemento de hierro para evitar la anemia carencial más frecuente, que es la anemia ferropénica. Y el calcio para evitar preeclampsia en algunas poblaciones y también para evitar los déficits de calcio durante el embarazo. Muy bien. El folato, que previene o baja la incidencia de los defectos de tubo neural, lo debemos prescribir antes del embarazo, pregestacional, idealmente 3 meses antes, si una mujer planifica su embarazo. Pero ¿cuántas mujeres planifican su embarazo? Muy pocas, ¿verdad? 10%. El 90% es no planificado. Entonces, 3 meses antes debería dar folato a una mujer que está planificando su embarazo, idealmente. Hasta el primer trimestre, ¿correcto? La dosis, sí, y en el caso, para seguir la idea, del hierro, es a partir de las 14 semanas el suplemento. A partir de las 14 semanas, con sulfato ferroso, que viene en tabletas de 300 miligramos y que nos proporcionan 60 miligramos de hierro elemental, ¿correcto? El 20%, ¿no? Y calcio se da a partir de las 20 semanas, ojo, con carbonato de calcio. Cuando queremos prevenir preeclampsia, se da a partir de las 13 semanas, pero como suplemento general, a partir de las 20 semanas.
cuando queremos prevenir preeclampsia en poblaciones de bajo consumo de calcio a partir de las 13. Muy bien. ¿Cuánto es la dosis? En el caso de folato, si la gestante es de bajo riesgo, que es la mayoría, se da 0.4 miligramos o 400 microgramos, ¿ya? Acá lapsus, micro. Hacemos la conversión. 0.4 miligramos o 400 microgramos, ¿ah? No se confundan. Si es de bajo riesgo, como la mayoría de las gestantes. Si es de alto riesgo, o sea, mujeres gestantes que han tenido un hijo con defecto de tubo neural, eso es de alto riesgo. Cuando ya han tenido un hijo con defecto de tubo neural como antecedente, se da 10 veces más, 4 miligramos. 4 miligramos. Entonces vean la diferencia, ¿no? En caso de hierro, el suplemento de hierro que se da a partir de las 14 semanas, si es de bajo riesgo, como la mayoría de las gestantes, se da una tableta de sulfato ferroso, porque el requerimiento es 60 miligramos de hierro elemental. Pero si la gestante es de alto riesgo, es una gestante que no ha recibido controles prenatales, acude en el último trimestre a su control, eso es de alto riesgo, le damos 2 tabletas de sulfato ferroso, porque el requerimiento es 120 miligramos de hierro elemental. ¿Se dan cuenta? Entonces eso hay que acordarnos. Y el calcio es 1 gramo por día, ¿correcto? 1 gramo por día en general, y que se da como suplemento a partir de las 20 semanas. Solo en preeclampsia es más precoz, cuando queremos prevenir preeclampsia. Ya está. El otro componente importante es la ganancia ponderal en todo el embarazo. Doctores, la ganancia de peso en el embarazo depende del índice de masa. Si se trata de una mujer leptosómica, si su peso es normal, si tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, si el índice de masa es leptosómica, como acá, un índice de masa menos de 18, entonces, ¿cuánto debe ganar de peso? Ahí está. Si el índice de masa, entonces, es menos de 18, debe ganar esto, de 12 a 18.2, cuando es leptosómica. Si el índice de masa es normal, ¿qué quiere decir normal? De 18 a 25, ¿verdad? La ganancia es de 11.5 a 16 kilos. Esa es la ganancia normal. Acuérdense de esto. ¿Cuánto es la ganancia de peso normal? De 11.5 a 16. Cuando el índice de masa está bien. Porque cuando es obesa, o en este caso sobrepeso, índice de masa más de 25, debe ganar entre 6.8 a 11.5. Y si tiene obesidad, índice de masa más de 30, de 5 a 9. De 5 a 9. Entonces siempre les digo que se recuerden estos dos, porque es lo que más preguntan. Cuando su índice de masa es normal, la gestante debe ganar de 11.5 a 16 kilos durante todo el embarazo. Promedio, 12 kilos. Y cuando la gestante tiene obesidad, porque la obesidad genera complicaciones en el embarazo, en el feto, macrosomía, el más importante, en la madre, preeclampsia, es lo que genera la obesidad en el embarazo y en el feto. Entonces, cuando la madre es obesa, debe ganar menos peso, de 5 a 9 kilos, promedio 7 kilos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ganancia ponderal es inversamente proporcional al índice de masa. Si tiene más índice, debe ganar menos peso. Si tiene menos índice de masa corporal, debe ganar más peso. ¿Ya? Muy bien. Por semana, si es leptosómica, debe ganar 450 gramos, igual que un embarazo normal. Pero cuando es sobrepeso, ya debe ganar menos por semana, en el segundo y tercer trimestre, 270 gramos. Y cuando tiene obesidad, debe ganar 230 gramos por semana. Ahí también te pueden preguntar, ¿ya?